Mis queridos amigos del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con mucho gusto, muy buenos días. Este es un viernes 10 de febrero del año del 2023 y son las 8:04 de la mañana. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, un poco desvelado. Ayer me la pasé entrenando una inteligencia artificial que conseguí para entrenarla con mi cara y poder hacer ahí algunos trabajos que nos hacen falta aquí para el canal. Y la verdad es que me desvelé y sumamente interesante. Configurar un paquete de datos, le llaman dataset en inglés, y lograr después hacer los procesos para que vaya entendiendo quién eres tú y tus expresiones y una serie de cosas. Tiene su trabajo, tiene su chiste, pero qué bonito una vez que terminas porque cada 20 o 30 segundos puedes generar una imagen diferente y le puedes decir, vísteme con un smoking negro bajo la luz de las estrellas. Ponme como gladiador romano luchando contra un oso negro. Bueno, lo que le quieras pedir después. El problema es que a mí no me quedó muy bien entrenada porque cometí algunos errores a la hora de preparar todo lo que se denomina el dataset y algún errorcito en el proceso, pero más o menos logré algunas cosas que son interesantes, donde ya dicha inteligencia artificial más o menos comprende quién soy yo, más o menos. Cometí el error de que algunas de las fotos que subí tenían fondos muy parecidos y entonces integró esto pensando que parte de la personalidad mía era esa cosa ahí atrás con ese fondo rojo. Entonces cuando le pedí alguna cosa diferente, de repente de todas maneras metía aquella cosa que estaba en algunas fotos. Así que hay que cambiar, lo que entendí propiamente es que hay que configurar el dataset con muchos fondos diferentes, cuerpo completo en muchas fotos, expresiones distintas, angulaciones de la cámara de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda, para que comprenda más o menos quién eres tú y siempre cambiando el fondo y nunca repitiendo el mismo fondo de preferencia, porque si no luego te repite porque se memoriza ese tipo de configuración o escenario y después no tiene mucha creatividad a la hora de generar. Pero logré algunas muy interesantes. Y estoy contento, estoy súper desvelado y ni modo, así tiene que ser. Si quieres prosperar hay que salir de la zona de confort. Estoy aprendiendo un mundanal de cosas y combinado con mi hijo Daniel que sabe programación, pues creemos que vamos a poder sacarle mucho provecho a la época esta en la que nos estamos metiendo, donde parece ser que vamos a fusionar lo mejor de todos los mundos, lo mejor del mundo cripto, con lo mejor del mundo de la inteligencia artificial y la creación del metaverso. Así que vamos para allá. Y hoy les voy a comentar en cuáles monedas yo tengo especial interés para posibles inversiones, buscando tenerlas conmigo unas 6 a 8 semanas o quizá 3 meses para después venderlas de nuevo y poder así ir incrementando el capital. Les saludo con muchísimo gusto y vamos a pasar aquí por un instante al chat a ver quién va llegando por ahí. A ver, antes que nada decirles que allá arribota en el chat les dejé anclado un mensaje, un link, donde si ustedes le hacen clic van a recibir autorización para integrarse al grupo gratuito, oficial y privado de Telegram. Y una vez que estén dentro del grupo gratuito, privado y oficial de Telegram, allí arribita, debajo del nombre del chat, van a encontrar la información para el grupo VIP, donde yo acompaño en el trading y enseño casi todos los días a la comunidad, operando en vivo y peleando a muerte con garras y dientes con las comadrejitas que estén volátiles en aquel día. Y de lunes a sábado, cuando menos 3 o 4 veces me tienen por ahí con el grupo de paga y enseñando en vivo y con los micrófonos listos para que los abran y me pregunten cualquier cosa que se les esté atorando en su ronco pecho. ¿Listo? Dudas, comentarios, etcétera, ahí directos en las sesiones en vivo que tengo con mi comunidad. Y del grupo de señales, por supuesto, donde estamos teniendo un porcentaje de éxito muy interesante y que la gente está muy entusiasmada. Ya hablaremos de eso un poquito más tarde. Entonces, váyanse a los grupos correctos y hagan caso de ese ticker que está pasando continuamente ahí que dice, Trading en Español y Gareda maneja solo capital propio, todo contacto directo a través de las redes sociales. Puede ser, madre mía, que está mal escrito. Déjenme ir a corregir eso porque está muy feo y no va con mi personalidad. Yo soy un poco perfeccionista. Trading en Español y Gareda maneja, a ver, vamos a ver, maneja solo capital propio, todo contacto directo a través de, tuve un poco de distecle aquí,
de las redes sociales es, coma, o puede ser, miren nada más cuántos errores en una sola línea, scam, punto. Vamos a separar aquí y vamos a ponerle aquí una E mayúscula. En el en vivo te digo cómo llegar a los grupos oficiales. Cuida tu dinero. Listo, ya lo tenemos correctamente. Advertencia, trading en español y Gareda maneja solo capital propio. Todo contacto directo a través de las redes sociales, cualquier tipo de red social, es o puede ser scam. Cuiden su dinero y váyanse a los grupos correctos, ¿ok? Saludamos a Cristian Siscom del Ecuador. Muy buenos días, querido amigo. Gracias por la miniatura de hoy. Creo que cumple bien para lo que está pasando con Bitcoin. Todos tenemos en la mente, ¿será que ya va a terminar de caer? ¿Será que ya terminó de caer? Y por eso el video de hoy se titula ¿Bitcoin acabó la caída o algo similar a eso? Luis Luna, muy buenos días y sigan el ejemplo de Luis Luna que llegando y dando su like. También tenemos aquí a Nacheli Medina, nuestros 3 flamantes colaboradores que ya están aquí poniendo el ejemplo y siendo los primeros en comentar y los primeros en regalarme su like. Muchas gracias, buenos días. Gracias Nayeli por estar siempre al pendiente de nosotros. Oscar Torres, entrando y dando like, muchas gracias. Edgar Jesús Casapia, buenos días, gracias por el like. Joan Pico, buenos días, gracias por el like. Johnny Ovalles, hasta Miami, Florida, un abrazo, querido amigo, espero que me hayas regalado tu like. María Campanas, buenos días, hasta Puebla, un abrazo y espero que me hayas dejado tu like. Hugo Anaya, buenos días, hasta donde quiera que te encuentres. Perdón. Martín Álvarez, buenos días. Estoy trabajando, pero escuchando su enseñanza. Muchas gracias, gracias por la confianza. Aprende Virtual dice, saludos hasta Bogotá, Colombia. Aprovecho para saludar a un montón de seguidores que tenemos por allá en Colombia. Abrazo, queridos amigos, hasta esa hermosísima tierra de Colombia. Isaí Hernández, yo también me desvelé anoche trabajando, ya le di mi like. Y sin importar cómo va Bitcoin, mi like va primero después de abrir el canal. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias. Así son los fans que yo quiero, los seguidores que yo quiero aquí en YouTube. Tony Chediak, buenas tardes, saludos desde Barcelona. Abrazo y aprovecho para abrazar y saludar a todos nuestros amigos de la península ibérica, donde quiera que se encuentren en ese hermosísimo país. Isaí Hernández dice que está en Arkansas, USA. Un abrazo, querido amigo. Noé Gaxiola, llegando y dando like y ansioso por invertir en el VIP. El video de ayer fue de mucho interés. Muchísimas gracias, qué bueno que te haya gustado. Ojalá hayas ido al video de YouTube cuando ya estaba subido allá y colgado en el canal. Ojalá hayas ido a regalarme un comentario por allá y pues te lo agradecería infinitamente si todavía hoy vas, todavía nos ayuda mucho. Juna, buenos días, ¿a dónde va a parar la comadreja? Lo vamos a ver claramente en el gráfico diario. Reinaldo Morales Forero, entrando con mi doble like, cordial saludo, profe, desde Girardot, Colombia. Abrazo, querido amigo. Vámonos rápidamente a la información del gráfico de un día y vamos a irle dando caña a esto porque ya va siendo hora. Déjenme limpiar aquí y vamos a pasarnos al gráfico de un día. Espero estar ahí correctamente posicionado en la parte baja de la pantalla. Y miren en el gráfico diario lo que pasó con Bitcoin es que les dije, y se los dije durante 2 días consecutivos, que conforme el MACD o monitor se fuera acercando al punto cero, llegábamos a un punto de peligro. Por un lado era buena señal que fuera llegando y avanzando hacia el punto cero y que el precio de Bitcoin acá arriba en sus velas japonesas no estuviera cayendo y siguiera metido dentro de ese rectangulete de fondo color naranja que teníamos pintado ahí, pero también les advertí 2 días antes que al llegar al punto cero, normalmente por estudiando el pasado nos dábamos cuenta que al aproximarse al punto cero se podía venir una caída. Y entonces, ¿qué decidió Bitcoin? Perdón, hacer cuando se aproximó el monitor al punto cero. Decidió que iba a haber más interés vendedor que comprador y que algunos propietarios de capitales muy fuertes iban a vender en ese punto o un ataque mancomunado de los exchange o lo que ustedes quieran y lo que quieran especular
incluidas toda clase de teorías de conspiración, lo que ustedes quieran. Pero el caso es que se cumplió y entonces al tocar cercano al punto cero, Bitcoin decidió romper el rango de color naranja por abajo. Ese rango estaba oscilando entre los 24.040 o 50 dólares y los 22.350 aproximadamente. Y fue roto por abajo. Y en una vela diaria que le queda 1 hora con 45 minutos para cerrar, hemos visto que ha alcanzado a tocar inclusive los 21.600 dólares. Por supuesto, Bitcoin puede continuar cayendo y hacer el toque a su media de 55 por los 20.900 o ligeramente arriba, buscando los 21.300 dólares. A la pregunta de que dónde va a parar Bitcoin de caer y a la pregunta que se hace en la miniatura de hoy del video que dice Bitcoin acabó la caída, yo les digo que no ha acabado la caída y que todavía puede continuar rumbo a los 21.300 o incluso los 20.800 dólares. Así que Bitcoin decidió que iba a continuar cayendo a la parte baja del rango para romperlo y hoy lo vamos a desaparecer. Es probable que tengamos que revivir dicho rango en un par de días más adelante, después de que Bitcoin haga lo que tenga que hacer a la baja y rebote de nuevo hacia arriba. Mientras tanto, que sepan que Bitcoin tiene dirección bajista y que el precio va acompañando, que tiene pendiente negativa y que esto lo mete en una especie de cae porque cae hasta la media antes de continuar subiendo. Y por otra parte, que sepan que estas no son noticias nefastas, al contrario. Recuerden también que hace unos 4 o 5 videos atrás les decía yo en este marco temporal diario que si Bitcoin venía y cumplía con el toque a su media de 55 y cuando fuera llegando a dicha EMA de 55 periodos color naranja, a la cual cariñosamente llamamos la media naranja, les dije claramente que si no se seguía de largo para abajo y encontraba buen soporte en dicha EMA, que era muy probable que a partir de ahí en el rebote inmediato yo les cambiara tendencia diaria de bajista a lateral, que ya lo hicimos, y de lateral a alcista. Entonces estamos a 2 o 3 días de saber si Bitcoin va a cambiar su tendencia en gráfico diario. Oye, pero qué increíble que tú, hasta que no baja hasta la media, no le cambias la tendencia. No es cosa de incredulidades y no es cosa de fe ni de creencias. Es cosa de que tenemos ya muchos años operando y analizando y estudiando a Bitcoin y les digo que para poderle cambiar la tendencia no bastaba con esta subida cuando atravesó aquí las medias y hizo un cruce validado, no bastaba con esta subida del 40 o 41% para que yo pudiera cambiarle la tendencia a alcista. Bitcoin en gráfico diario sigue manteniendo su tendencia bajista a pesar de ese 40% de subida que tuvo en estos 15 días, tal vez 15 días anteriores. Déjenme medir cuántos días se llevó aquí. 21 días se llevó subiendo. Y a pesar de esos 21 días subiendo, yo no le cambié la tendencia a alcista. Estamos ahora en ese retroceso que finalmente probablemente haga el patrón completo de esta tasa con asa para los que son del análisis técnico tradicional, pero en mi caso yo solo estoy viendo que complete su toque a la media lo más cercano posible a ella para rebotar de nuevo para arriba. ¿Cómo dejo yo a Bitcoin? En un rango mucho mayor que es este. Por supuesto, apenas estamos yendo a comprobar la parte baja de dicho rango, pero así nos vamos a quedar. Por la parte alta va a tener los 24.100 o los 24.200 dólares y por la parte baja va a tener los 20.800 dólares. Y este es un rango que no está peligroso, es para ir a la parte baja, permitirnos comprar satoshis baratos. ¿A quién no le da la gana comprar a Bitcoin en 21.800 o en 20.800? ¿Ok? Sabiendo que después un día lo vamos a ver a 70.000 dólares, a 100.000 dólares y a 130.000 dólares, ¿ok? Entonces, vamos a la parte baja, un toque a la media de 55 y para continuar subiendo. Y no hay más, ahí donde está el precio, conserva puntos fuertes para continuar subiendo y conserva probabilidad mayor alcista.
y hay volumen suficiente para tocar al promedio simple de volumen, aunque el interés vendedor ha estado dominando. De todas maneras, Bitcoin, lo más que yo creo que va a caer es hasta los $20,800. Así que, queridos amigos, prepárense. Recuerdan que les dije que acá arriba era para tener el capital dividido y que en caso de subir íbamos vendiendo y que en caso de caer estábamos listos para comprar. Espero que hayan tenido los reflejos necesarios porque nos mantuvimos en esa zona, cuando menos durante 18 días. Si a ustedes no les alcanzaron 18 días para dividir su capital, queridos amigos, no sé a qué están jugando y no sé en qué clase de negocio piensan ustedes que están metidos, ¿ok? Bitcoin en lateral a la parte baja de un rango nuevo, grande, amplio, de los que sí valen la pena y que se pueden operar tanto en gráfico diario como en gráfico de 4 horas, y va buscando los 20,800 y por arriba volveremos pronto a buscar los 24,100 o los $24,200. ¿Listo? Saludo rápidamente unas 2 o 3 personas en el chat y volvemos al gráfico de 4 horas, ¿ok? Vamos a saludar aquí a José Antonio EP, le vamos a mandar un abrazo fuerte a Andrómeda, buscamos aquí, saludamos a José, bendiciones hasta Nueva Jersey, no los estoy señalando en pantalla. Gio Rosal hablando de errores, ¿qué pasó con las proyecciones de ayer? Todas salieron mal. No salieron mal, querido amigo, solo que tenías que estar con tu capital dividido y listo para ir a capturar a Bitcoin lo más abajo posible. Y en algunas donde dijimos que Bitcoin iba a subir y que pues yo soy scalper, yo soy scalper. ¿Quieren ver un poquito del historial de cómo estuve operando ayer? Operaba a veces a la baja en gráfico de 15 minutos y operaba a veces al alza en gráfico de 15 minutos. Y por aquí le compartí a la comunidad, déjenme pasarme para este lado de la pantalla. Por aquí le compartí a la comunidad VIP el día de ayer en el grupo de solo lectura. Por aquí les compartí algunas de las posiciones. No sé dónde estarán. Déjenme ver si las encuentro por aquí. Por ejemplo, estas. Aquí les compartía yo que a teta yo la empecé a operar para abajo. Cuando vi que el movimiento de rebote alcista fuerte que esperábamos no se iba a dar, yo empecé a operar para abajo. Y miren, aquí le saqué en 3 operaciones en short. Yo le saqué 35, 106 y $72, ¿ok? También les puse algo por aquí, una que cobré. Miren, no sé si se alcanza a ver, a lo mejor subiéndole el brillo a mi pantalla, pero aquí está una que le cobré en BingX a Link, a la baja también, 127.59. Yo me pregunto si ustedes se quedan trabados con el tema de que, a ver, yo estoy siguiendo a un youtuber, no sé dónde me voy a poner aquí, aquí. Yo estoy siguiendo a un youtuber, ¿verdad? Y ese youtuber dice que la proyección de hoy es que de tal punto va a rebotar para arriba. Y entonces ustedes se quedan casados, así con Z, cazados, se quedan casados con eso. Y les he estado diciendo que hay que ir operando de acuerdo a lo que va presentando el gráfico un poquito más adelante en el tiempo. Si en el gráfico de 4 horas había proyecciones alcistas para algunas o para varias, y de pronto, en vez de eso, surge el interés vendedor y aparece un movimiento fuerte en el mercado, ¿por qué se quedan congelados en la dirección equivocada? ¿Por qué no cierran rápido con la menor pérdida posible aquello que pusieron para el otro lado? ¿Y por qué no se ponen a operar en el sentido correcto? Me pregunto yo si ustedes piensan o andan buscando un gurú que les diga y les adivine exactamente lo que las cripto van a hacer. No existe eso, queridos amigos. Miren, a mi comunidad de paga les enseño frecuentemente, y se lo repito mucho, que los indicadores, perdón, los patrones y toda la información que analizamos y proyectamos sirve solamente para encontrar valor para meternos al mercado. A ver, lo voy a repetir aquí en primer plano. Toda la información que manejamos de análisis del pasado y proyección al futuro, con análisis detallado, técnico o no, y un poco de especulación y experiencia, que nos dice que podemos proyectar el precio hacia el futuro, hacia tal punto, sea para arriba o sea para abajo, solo nos sirve para encontrar valor para meternos al mercado. Pero certezas nadie tiene. No existe nadie que pueda adivinar ni siquiera 5 minutos de la siguiente vela diaria.
5 minutos de la siguiente vela de 4 horas. Nadie puede predecir lo que va a pasar en los siguientes 5 minutos, ni 1 minuto, ni 30 segundos, y nadie puede adivinar nada. Y les he repetido hasta el cansancio también que de aquí de la última vela para acá, lo que existe hacia la derecha, como es el futuro, entonces es la negrura infinita, la ignorancia total. Estamos a ciegas desde la última vela para adelante y lo único que podemos hacer es intentar estudiar el pasado, tomar experiencia de nuestro propio pasado y con un poco de especulación y unos cuantos patrones de los mejores indicadores que hayamos conseguido a lo largo del tiempo que tenemos haciendo trading, y con eso lo único que podemos hacer es proyectar y entonces encontrar el valor para meterte al agua fría. Nada más para eso, no sirve para garantizar absolutamente nada, ¿ok? Entonces, vámonos al gráfico de 4 horas y veamos qué proyecta hoy, en el momento en que se está haciendo el video, qué te muestra el gráfico ahora mismo. Y esto, queridos amigos, se los he dicho, yo me puedo equivocar, y si me equivoco me voy a equivocar en todas. ¿Se los he dicho o no se los he dicho? Yo creo que se los he dicho. Miren a Bitcoin que estaba en este rango, íbamos a la parte baja del mismo para entrar en una zona que yo les dije que aquí sin miedo yo me metía para arriba. Y efectivamente yo me metí para arriba y les dije también que probablemente en una de esas bajadas a la parte baja del rango o subidas a la parte alta de dicho rango, en una de esas tú vas a, pues yo estoy hablando en sentido figurado, en una de esas yo iba a estar colocado al revés y en una de esas sí van a terminar llevando un stop. Pero entonces, ¿para qué crees que te sirve el stop? ¿O lo pones nada más de adorno? Lo pones porque sabes que te protege de pérdidas mayores y lo colocas porque es mejor perder 120, 130, 150 dólares que perder 400 o 500 y sigue cayendo y se te sigue yendo al revés. Hay gente que una vez que va rumbo a su stop, lo empieza a recorrer y lo hace más amplio y más amplio y más amplio. Y estoy hablando de spot y estoy hablando de intradía. Y eso, queridos amigos, lo único que les garantiza es perder cada vez más. Porque Bitcoin no tiene por qué pararse en ninguna parte. No hay una zona donde haya un suelo duro, donde se estrella ahí y de ahí no pueda pasar. Todo lo que tenemos para abajo son indicaciones y probabilidades de zonas de posible parada, pero garantía de parada no hay en ninguna parte. Y lo mismo pasa cuando va para arriba. Entonces vamos a estudiar que rompió el rango por debajo, que ya no está ese rango que teníamos de 4 horas, que la zona de compras no salió puque, salió mal, salió errónea. Los que hayan comprado ahí un poco de satoshis no hagan nada, quédense con ellos, tienen los mismos satoshis que compraron. Esperen repunte y después venderán más arriba. Por eso les dije, dividan su capital y no se gasten todo su dinero en una sola compra. Si ustedes fueron los que compraron por aquí, y yo sí compré por ahí un poco de Bitcoin, por supuesto que ustedes no se acabaron su dinero ahí, ¿verdad que no? Yo sé que no. Y en caso de que se lo hayan acabado, pues qué mal estuvo eso, porque yo me pregunto con qué vas a comprar aquí abajo. Estamos en un periodo que no sabemos cuánto nos va a durar, pero pueden ser 48 horas más, donde a Bitcoin todavía lo podemos comprar aquí abajo en 21,800. Y todavía es probable que lo podamos comprar en 20,800 dólares. Te voy a ir a poner aquí una línea que le vamos a poner exactamente, la voy a dejar continua de 3 píxeles para que la veas bien y te la voy a dejar en verde porque por ahí, querido amigo, querida amiga, deberías de estar pensando en comprar un poquito más de Bitcoin. Mira hasta dónde puede ir a parar. ¿Ok? Entonces, aquí hizo un rebote. Aquí nos dio oportunidad de salir de la posición. Yo no me salí. Y de aquí comenzó a caer. Y por aquí a medio tramo se llevó mi stop. ¿Listo? ¿Hasta dónde puede caer? Bueno, por ahora tenemos garantizado que ya cayó hasta ahí. Pero observen ustedes que tenemos dirección bajista y que el precio va acompañando. Observen que la fuerza para este movimiento bajista, que es el que está presente, vivo y actual, está la fuerza en 36,57 y es fuerza bajista. Ya estamos por debajo de las dos medias y las dos medias tienen la pendiente negativa.
Yo les he repetido hasta el cansancio que eso da puntos fuertes para continuar cayendo. Y como además el precio anda por aquí abajo del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, que si ustedes colocan 150 velas japonesas en pantalla, les marca los 22.985 en este momento. Amigos queridos, mientras el precio esté por debajo de dicho punto de control, estamos con probabilidad mayor bajista. Entonces, con probabilidad mayor bajista, puntos fuertes para continuar cayendo, dirección bajista y el precio acompañando, y una fuerza bajista de 36.57, ¿acaso necesitan que venga un ángel del cielo a decirles que Bitcoin sigue bajista en gráfico de 4? Yo creo que no necesitan eso. Voy a limpiar el gráfico, porque si a ustedes se les ocurre tirar una línea desde aquí, es correcta. Y ese movimiento está vivo, está vigente y es el momento actual. Ahora vamos a definir dónde va a parar. Les voy a decir lo que les dije ayer y se los repito. Bitcoin va en una caída para compras escalonadas. La primera compra la dio aquí, la siguiente compra la está dando aquí y la siguiente compra la va a dar en los $20,800 por aquí abajo. Y en todos esos momentos, lo que estábamos o estamos esperando es un rebote. Aquí esperábamos un rebote que no se dio. Así que tache. Aquí estoy esperando un rebote que no sé si se va a dar. Todavía te la voy a dejar así. Aquí estoy esperando un rebote que no sé si se va a dar y te lo voy a dejar así. Pero de aquí para acá, si continúa cayendo, todavía en este momento no se sabe, ni tú lo sabes, ni yo lo sé, ni nadie lo sabe. Pero Bitcoin podría continuar cayendo hasta $20,800. ¿Por qué? Porque en el gráfico diario por esa zona está el toque a la media. Y por ahora, esa es la mejor oportunidad que tenemos de soporte. Perdón. Si no soportan la media de 55, el siguiente punto está en 20,000. Más o menos 20,100. Básense ustedes en estos picos de volumen del gráfico diario. Miren, diario, Bitcoin contra Tether. Bájense a buscar el pico de volumen del BRBP o perfil de volumen en el tiempo y aquí van a encontrar que en los 20,200 hay otra posible parada. Y la siguiente parada, $19,200. Acá. Por lo tanto, en el gráfico de 4 hay riesgo de seguir a 20,800 por el momento. No quiero ir allá abajo hasta 19,800, pero recuerden que en el gráfico diario tenemos otras pistas. ¿Cómo me voy a quedar yo en este momento con Bitcoin? En este momento me voy a quedar con que va a estabilizar por esta zona y que va a continuar cayendo. ¿Para cumplir con qué? Para cumplir con el gráfico diario, que es el toque a la media naranja, a la EMA de 55. ¿Listo? Entonces, ¿hay volumen para seguir cayendo? No, ahorita hay volumen para lateral. Y mientras más se tarde lateralizando aquí Bitcoin, mejor, porque entonces, si no sigue cayendo y hace un cambio de dirección en el monitor y nos pinta una pendiente negativa en el ADX a base de lateralizar aquí, entonces rebote para arriba y tendríamos todavía la posibilidad de que aquí fuera la última, la parada final de esta caída que lleva en este momento. ¿Ok? Recuerden lo que estoy diciendo. Si lateraliza por aquí, esto pasaría a punteado o lo desaparecemos y esto cobraría importancia. ¿Qué puedo hacer yo aquí por ustedes y por mí? Especular, analizar el pasado y tratar de proyectar el futuro, pero adivinar absolutamente cero. Entonces, si aparece volumen más adelante en el tiempo, en unas 12 a 24 horas, y el volumen resulta que es comprador, nos vamos a ir de nuevo al punto de control de los 22,985 o $23,000. Pero si en vez de eso lateraliza y no se cumple con el nuevo patrón de rebote alcista, vamos a seguir cayendo y vamos a buscar esta zona de aquí de los $20,800 para completar, repito, el toque a la media de 55 antes de un rebote que se pudiera validar para arriba. ¿Listo? ¿Cómo dejamos entonces a Bitcoin? Con posibilidad de lateralizar por aquí. Yo espero que lo haga. Entre la media azul y cualquier otra pequeña caída.
y te voy a dejar esto fondeadito en rojo y contorneado en rojo, porque lo que te estoy diciendo es esto, mira. A ver si me puedo explicar lo más correctamente posible para que todo el mundo me comprenda. Bitcoin se puede meter a partir de aquí en una especie de rango que nos va a dar la oportunidad, es una especie de pauta plana, que nos va a dar la oportunidad de que haya un cambio en el patrón del MACD y del ADX. Y entonces podría validarse un rebote cuando menos hasta aquí, hasta el punto de control. ¿Ok? Esto es lo que yo espero. Pero tenemos una gran probabilidad todavía bajista y Bitcoin efectivamente, después de lateralizar en vez de romper para arriba, podría darse el caso que caiga hasta aquí. ¿Cómo voy a dejar toda esta cosa? Como es especulativa, la voy a dejar punteada. ¿Y cómo me voy a quedar realmente? Con una proyección de caída hasta $20,800. No hay para más. Ajá. Ahora, Bitcoin es capaz de rebotar en cualquier momento y entonces díganme ustedes qué vamos a hacer. Y yo vuelvo y repito, dividan su capital y tengan capital para seguir comprando si sigue cayendo y tengan capital para vender si sube y vuelve a llegar arriba de $23,000. Necesitan estar vendiendo algo cuando llegue a 23,000. ¿Listo? Para la gente que vino a buscar la información del gráfico de Bitcoin en temporalidad diaria y de 4 horas, ahí hemos terminado. Y si le echamos una miradita al gráfico de 1 hora, poniendo aquí la intro del gráfico de 1 hora, y esto ya es para scalping, esto es para unas 5 a 8 horas más adelante, pues vamos a ver qué pinta aquí en el gráfico de 1 hora. Y pinta una dirección alcista en el MACD con una pendiente negativa validando un rebote. Pero como no había mucho volumen, el rebote no se está dando. Te atiendo ahorita en este instante, Luis. Entonces, para el gráfico de 1 hora, Bitcoin ya está metido aquí abajo en una lateral y debería comenzar su primer intento desde aquí, o su segundo intento, de toque a la media para continuar cayendo. Así. ¿Ok? Así que un rebote previo de unas 5 horas para alcanzar los 22,300 estaría perfecto en este momento. Hay rebote validado, pero no tenemos mucho volumen. Para el gráfico de 1 hora a Bitcoin se le puede operar en rango, vendiéndolo en 21,900 y comprándolo en 21,650. Y es muy poquita la diferencia, pero si te apalancas a 5X, este rango se puede operar. ¿Listo? Listo. Vamos entonces a atender a Luis Luna a ver qué nos está diciendo por acá. Y nos está diciendo que promocionemos el grupo de señales y vamos ipso facto a hacerlo de inmediato. Tenemos un grupo de señales que le llamamos la versión 2.0 porque de nadie es oculto que yo tuve otro grupo de señales antes y que me fue de la cachetada. Me salí 2 o 3 meses y volví a recomenzar, me recompuse y ahora tenemos 3 mentes y 3 análisis diferentes sumados en cada una de las señales que meto para ahí. Agregamos un poquito más de indicadores como los retrocesos de Fibonacci y tenemos a Cristian Cisco, a Luis Luna y a mí revisando el mercado y tratando de salir bien librados en el grupo de señales. Y tenemos el 80% de señales ganadoras hasta este momento. Así que, queridos amigos, les invito a este grupo. Cuesta solo $50 al mes. Con una sola posición ganadora recuperan eso y más. Y recuerden seguir las instrucciones perfectas. Les vamos gestionando, les vamos diciendo cómo ir moviendo el stop para pasarlo a punto de entrada y cómo irle cobrando lo más que se pueda. Hace unos días atrás hubo alguna moneda que nos dio, en vez de 3 targets de ganancias, nos dio 6 targets de ganancias. Así que los invito con muchísimo gusto al grupo de señales. Y les voy a promover también que se suscriban al grupo VIP, donde opero en vivo con todos ustedes que están pagando $35 al mes. Opero en vivo y les enseño en vivo. Abren sus micrófonos y me preguntan, y ahí estoy yo para atenderles de lunes a sábado, casi todos los días. A veces, cuando nos va mal y no tengo tiempo, 3 veces a la semana me tienen ahí, pero la mayoría de las veces me tienen 5 y hasta 6 veces listo para operar el mercado en vivo con ustedes, querida comunidad VIP. Les mando saludos, les mando abrazos. Gracias por estar aquí dándome muy buena compañía y déjenme ponerles también unos testimoniales
que me encontré por aquí y que quiero ponérselos. Miren, quiero que vean esto. Dama Juana dice, gracias, profe, por estar día a día. Adiosito. Buena suerte, muy buen día. Hay varios que se creen supercapos y analizan el mercado sin ninguna base de nada. Usted explica claramente las bases de su proyección y eso se agradece. Saludos, ¿ok? Ahora miren este otro. Jorge Tron, hola, agradecido de haber encontrado este canal. Miren nada más. Muchas gracias. Luego aquí tenemos, este ya lo vimos. A ver, ¿dónde hay algo más aquí? Aquí. María Ortega, sí, yo también estoy ganando migajas, como usted dice, pero al fin estoy ganando. Mil gracias. ¿Se dan cuenta? Hay gente que venía operando y perdiendo y finalmente están ganando. Mayorga dice, encontrar su canal fue lo mejor, perdónenme, encontrar su canal fue lo mejor que me ha pasado desde este 2023. Comparto sus ideales, no vender. No vender a Bitcoin si lo tienes en cartera fría, pero por supuesto que podemos vender a Bitcoin en algún momento del capital de trading que tenemos operando. Carolina Arroyave dice, primera vez en el canal y soy novata. Espero aprender, tengo unos dólares invertidos en Bitcoin, en Binance, no soy experta, pero quiero aprender, veremos cómo nos va en este canal. Gracias, profesor. Muchísimas gracias a ti. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces les invito al grupo VIP, donde vamos a estar aprendiendo juntos y en vivo, casi todos los días. Y vámonos pues a revisar la que nos dice Christian Siscom, nos dice que hay unas que están volátiles y me dijo aquí que son Mina y la tengo por aquí. Entonces, en vez de hacer las complacencias criptográficas en el formato acostumbrado, vamos a ir a revisar a Mina, vamos a ir a revisar a HBAR, vamos a ir a revisar a LRC y una vez que tengamos revisadas esas tres, colocaremos posiciones porque se trata de operar. No se trata de estar revisando 20 criptos para que nadie se meta allí y perder el tiempo aquí, ustedes y yo, en este canal, revisando porquerías que nadie va a ir a operar. Así que mejor vamos a las que tienen cierto grado de volatilidad y volumen y vamos a ver si podemos operar en vivo. La primera que voy a revisar es HBAR, no, vamos a revisar a Mina. Mina en el gráfico de 4 va en un retroceso bien validado alcista, con un rebote que ya no es rebote, es consolidado y alcista, y va subiendo. En gráfico de 4 debe rebasar los máximos anteriores, que es este mechazo de por aquí, y tal vez continuar subiendo. Y el movimiento en el que va es este. Y por tanto a Mina se le opera para arriba en gráfico de 4 horas, lo cual significa que esta la puedes operar para arriba y obtener resultados 48 horas más tarde como máximo. Y es muy probable que Mina, desde donde va, pero la entrada era justo aquí arriba del punto de control, es muy probable que te dé hasta un 29%. Y basta con un stop por debajo del punto de control y de las medias, basta con un stop del 7 al 8% y nos vamos en ese tren para arriba. Ahora bien, esto es lo que marca el gráfico de 4 horas que dice que ahí donde va tiene probabilidad mayor alcista, puntos fuertes para continuar subiendo y buen volumen, y también te dice que ya hubo cruce de medias y que el cruce está validado. Por lo tanto, está la cereza del pastel o el broche de oro y a partir de aquí, Mina debería continuar subiendo. ¿Dónde podemos operar a Mina? Aquí te tengo el análisis en el libro de órdenes de BingX. Ahí es donde estamos analizando. BingX es esta plataforma que nos patrocina y aquí yo tengo a Mina en un pequeño short pero en gráfico de 15 minutos. Entiendo correctamente que ahorita es momento de olvidarme de ese short, puesto que le queda 1 minuto con 50 a esa velita para cerrar. Nos vamos a salir de ese short y con base al estudio y análisis que acabamos de hacer para el gráfico de 4 horas, tenemos que venir a colocar aquí una posición pero para arriba. Le vamos a poner aquí $600 a 5X para arriba. Le vamos a colocar un stop del 13% y ustedes aquí, queridos amigos, no crean que vamos a tener garantizado que vamos a ganar. Lo que vamos a tener garantizado es que voy a ser totalmente transparente y que gane o pierda, se las voy a mostrar aquí. Porque una vez que analizas, estudias y encuentras el valor para meterte al mercado, lo que sigue es meterte al mercado. Y lo que sigue es
dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer y probablemente se lleve tu stop, pero probablemente te dé una ganancia, ¿ok? Recuerden que aquí estoy operando en gráfico de 15 minutos para scalping, pero vamos a revisar todavía Mina en temporalidades menores, como por ejemplo la de 1 hora. De hecho, yo no debí ir a colocar esa posición hasta revisar el gráfico de 1 hora y el de 15 minutos. Y es hasta entonces cuando el scalper ya puede meterse al mercado con un poquito más de valor o certeza. Certeza ninguna, probabilidad mucha, sí. Miren, gráfico de 1 hora, cruce alcista de medias exponenciales bien validado, dirección alcista y el precio acompañando, pendiente positiva y fuerza en el ADX de 34.88 y buen volumen. Mina está para ser operada para arriba, pero por el momento, y por eso yo estaba operando a la baja, puede retroceder hasta las medias o hasta el punto de control para culminar con una especie de rompe y apoya y continuar subiendo. Por lo tanto, puede caer todavía hasta el punto de control y hasta las medias, y en ese punto, amigos y amigas, es donde nosotros razonablemente y para unas 8 horas más adelante entraríamos para arriba. O sea, que entras en este rectangulete verde y vas a cobrar dentro de unas 5 a 8 horas más adelante. ¿Cuánto vas a cobrar? No sé, que depende de tu paciencia, pero cuando menos un 12% y con probabilidad de que sea muchísimo más. ¿Ok? Entradas entonces al alza para mina, para scalping en gráfico de marco temporal de 1 hora, para cobrar tal vez o perder el stop en 5 a 8 horas más adelante. La entrada está entre punto 87.3 y punto 83.1 y vas para arriba, no para abajo. Y en el gráfico de 15 minutos para esta misma moneda, para aquellos que quieran convertirse en scalpers de hueso colorado, como nosotros en la comunidad VIP, les voy a decir lo que nos marca aquí. Tenemos dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae, pero ese cae porque cae está llevando luego de esta subida a esta moneda, la está llevando solo a este pico de volumen y de ahí para arriba. Entonces la entrada para 15 minutos al alza es desde donde está ahorita y hasta los .86.8 y nos montamos para arriba, no para abajo, porque por muy mal que esté la situación, mínimo va a estar en este rango. Y este rango es aprovechable para los scalpers. ¿Sabes tú que de la parte baja, si lo agarramos por aquí, le podemos cobrar hasta un 8% en unas cuantas, en media hora? En 45 minutos podemos estar cobrando ahí 80 o 100 dólares. Mira cómo va la posición que acabamos de meter. Va ganando 43 dólares. ¿Qué voy a hacer yo? Ponerle aquí otra posición de 600 dólares para arriba y ya teniendo abierta esa, yo cierro esta con 40 dólares a mi favor. Scalping de migajas para obtener el sustento diario. ¿Qué logras comprar con 40 dólares, hombre? Llenas el carrito del supermercado. Con 2 de estas que hagas al día, puedes vivir del trading. ¿Sí? Bueno, vámonos aquí a ponerle el 13% de pérdida, o sea, stop loss, y no le vamos a poner ahorita un target, nos vamos a quedar así, porque si nos traiciona se va para el otro lado, lo vamos a agarrar en una mejor posición. Miren que acá lo estoy cazando abajo. Bueno, ya no, pero le vamos a poner una. Si retrocede de nuevo al área de los .879, ajá, una orden de 600 dólares a 5X debe ser montada para arriba. Y esa es una orden trigger o de activación y se queda aquí, mira, aquí está. Si baja tal punto, cuando ya entre, entonces ponemos el stop. Ahorita no. ¿Listo? Vámonos a revisar la otra que es H-bar. Seguimos. Y vayan pidiendo una que otra porque voy a revisar 3 o 4 y párenle de contar. Las complacencias criptográficas van a estar bastante restringidas en este nuevo formato, porque le voy a dar preferencia a operar en vivo que andarles revisando monedas que nadie va a operar. Entonces, vamos a revisar a H-bar ahora mismo. Solo déjenme saludar a 1 o 2 personas ahí en el chat. Y aquí anda Luis Luna avisándome algo, así que es momento de ir a leerlo. Y dice,
que puedo mostrar aquí otros testimoniales. A ver, vamos a ver. Fernando Emanuel dice, hola Luis, con respecto a las señales me ha ido excelente, nada malo que acotar y algo que haya que corregir. En mi caso me gusta tal cual. Creo que estas ya las había yo compartido, pero parece ser que como se nos cortó el video y quedó hecho en 2 pedazos, creo que no alcanzamos a mirarlos. Álvaro dice, el grupo es excelente, Luis, magnífico trabajo. Yo todas las posiciones abiertas he tenido éxito haciendo caso de las indicaciones del profe. El problema es mi tiempo, que no tengo mucho ahora mismo y no puedo abrir todas las que mandáis. Y a veces, a la hora que mandan las indicaciones, yo estoy durmiendo ya que vivo en España, pero eso no es problema de nadie, solo mío. Muy bueno, les felicito. 1,000,000,000 de gracias, qué bonito. Y vamos a ver este otro. Ángel Martínez dice, hola Luis, la verdad me parece que lo están manejando muy bien, solo que me parece que son muchas señales. En mi caso particular no las he podido llevar todas, entre trabajo y temas de salud. Queridos amigos, se les da una instrucción ahí que dice que no porque estemos mandando 8 señales, ustedes tomen las 8. Tienen que ir tomando algunas de acuerdo al tamaño de su capital y al tiempo disponible que tienen para ir haciéndonos caso en los testimoniales. Y les había yo puesto ya por aquí lo que había pasado con la señal de Sand. Ya no es bueno ni necesario que les diga que ganamos todos los targets en esa señal. Y dice, ¿podría por favor recordar cómo unirse al grupo gratuito y a los grupos de paga? Por supuesto que sí. Este es nuestro grupo de VIP. Para llegar a él, no es nada más así. Tienes que ir primero a la parte alta del chat y allá arriba totota en el chat les dejé anclado un link. Ese link es este. A ver si se los estoy mostrando en pantalla o no. Parece que todavía no apareció allí. A ver, vamos a ver. Le hacemos clic. Ahí está. Ese es el que les estoy diciendo. Váyanse hasta arriba, háganle clic, reciban la autorización de unirse al grupo gratuito pero privado de Telegram y esto les va a remitir a este grupo de aquí. Y aquí debajo del nombre del grupo, aquí dice cómo pertenecer al VIP y cómo pertenecer al grupo de señales. Tenemos un grupo de señales, por supuesto, que es este. Vale $50 y se los estoy promoviendo. Éntrenle, no importa cuándo y en qué momento. Este va de 15 a 15 de cada mes y el otro va de 30 a 30 de cada mes, pero éntrenle en cualquier momento, no se pierdan de estos grupos que créanme que les va a convenir y les va a convenir muchísimo. Espero haber estado en la escena correcta y vamos a continuar revisando criptos y me voy a pasar para aquí. Bien, déjenme nomás mirar que se cumpla lo que estoy diciendo, si se cumple, y limpiar, por supuesto, el último mensajito que dejé por ahí. Ya está limpio. Perfecto. Bien, queridos amigos, vamos a revisar a HBAR, una moneda que se puede operar, por ejemplo, en BitGet, ahorita lo vamos a ver. Y miren cómo está para el gráfico de 4 horas. Está metida en un rango y está yendo a la parte alta del mismo. Viene del toque a la media de, viene del toque al punto de control, donde nos pegó un susto con una mecha larga, tratando de liquidar lo más que se pueda a los longs. Y luego rebotó para arriba. Saben que las personas que lo agarraron, cuando menos aquí en el cruce de la media, las personas que hicieron eso ya le tienen ganado el 9.7%. Amigos queridos, esto se va a operar como un rango. Tiene en este momento dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado, pero el volumen no me impresiona como para romper el rango. Entonces, muy probablemente HBAR muy pronto pinte para abajo en un pequeño retroceso. Por lo tanto, les voy a poner aquí que esto debería subir a la parte alta, retroceder a buscar algún apoyo y en algún momento más adelante en el tiempo romper el rango por arriba. A HBAR, si se le van a meter a 48 horas más adelante, espérenlo y pongan una orden limitada en .07559 y en .07452, en ese rango, y de ahí se montan para arriba. De tal manera que en 48 horas HBAR es probable que ande valiendo .081. Y si ustedes entran aquí donde les estoy diciendo, le van a ganar entre un 8 y un 13% a HBAR. ¿Ok? Para poder saber si podemos operarla en scalping, tengo que revisarla en gráfico de 1 hora.
y en gráfico de una hora nos marca dirección alcista y el precio va acompañando, pendiente positiva diciéndote que este rebote ya no es un rebote, sino que es un movimiento consolidado de recuperación alcista, ¿ok? Y entonces se puede operar todavía para arriba. Miren, es peligroso andar en estas zonas altas y meterse todavía para arriba, pero sucede que no tiene nada de raro que se le metan con poquito dinero y a 5X y un buen stop, y en caso de retroceso hasta la media de 10 periodos, ahí complementan con una nueva entrada. Pero esto está para dejarse así. Ahí donde anda el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista, pero además de todo, tuvo un cruce de medias exponenciales bien validado y por lo tanto tenemos nuestra cereza del pastel que nos dice que H-bar en gráfico de una hora para proyección a 5 a 8 horas máximo por delante va a continuar subiendo. Por lo tanto, te vienes a donde quiera que encuentres a H-bar y vienes aquí y ves que yo ya la estoy operando o no, déjame ver. Esta es teta que va perdiendo solo $7. Aquí dice que tenemos una sola entrada, que tenemos abiertas posiciones de... Tenemos abiertas unas, pero son de órdenes limitadas, son triggers, son de activación y no bajó a tomar nuestra orden todavía. Y por cierto, este es LRC. Déjenme ver si tengo H-bar aquí. Creo que no la tenemos. No la tenemos. Pero sí la tenemos en BingX. Miren, vamos a ponerla aquí. H-bar. Aquí está. Lista para nosotros. Y entonces ahí donde va, nos la jugamos, encontramos el valor para meternos al mercado y le ponemos $500 a 5X y nos montamos para arriba. Nos quedan 4 a 7 minutos para ganarle un dinerito aquí e ir complementando lo que vamos a gastar en el carrito del supermercado cuando vayamos de compras, ¿ok? Listo. Entré con un spread en contra de $3 y ahora solo es paciencia y esperar a que termine esta vela y ver si va a continuar subiendo o no, ¿ok? Eso es H-bar que la estamos operando también aquí en BingX. Para poder seguir con ella y estar un poquito más seguros, deberíamos revisarla en gráfico de 15 minutos. Y en el gráfico de 15 minutos, para los scalpers de hueso colorado, dice claramente que tiene dirección alcista con pendiente ligeramente horizontal, pero venía de una pendiente positiva, por lo tanto está en un sube porque sube, que hizo una aproximación a la media de 55 en gráfico de 15 minutos y que esto fue para cumplir con el patrón de continuar subiendo. Se va a establecer en un rango probablemente y por eso tenemos la pendiente casi horizontal en la de X. Por muy mal que nos vaya, nos va a salir mal esta posición alcista de H-bar porque comenzaría a caer de la parte alta del rango. Pero tenemos buen volumen y hay interés comprador y H-bar puede continuar subiendo. Y esta es una moneda que está en boga en este momento porque cumple con funciones de punta. Me refiero a que está vinculando cosas que tienen que ver con cadena de bloques, inteligencia artificial y metaverso. Entonces yo creo que a H-bar conviene que vayan y la estudien. Si me equivoqué en algo, en mi criterio, es porque la estudié hace mucho tiempo atrás y ya no me acuerdo bien qué funciones cumple. Pero H-bar es un proyecto que a mí me encanta. Y ayer, por cierto, les quiero comentar que ayer me tomó mi orden de compra de esta que se llama AGIX, yo le llamo AGIX, y digo, ¿con qué se come? Con ajo. Solo que AGIX es con G. Ayer le puse una orden de activación aquí en este rectangulete verde y ya me las tomó y yo ya tengo 5,000 AGIX comprados. Le metí casi $2,000 ahí y yo estoy listo para que siga subiendo y dentro de unas 6 a 8 semanas ustedes aquí en vivo van a ver el momento preciso en que yo venda esas 5,000 AGIX duplicando o triplicando el capital que le haya yo invertido, ¿ok? Entonces vamos a revisar H-bar en 15 minutos y dice que puede continuar subiendo. Perdón, que tiene puntos fuertes para continuar subiendo, que tiene probabilidad mayor alcista, que hay dirección alcista y que el precio acompaña y que tenemos una fuerza alcista de 27.47. Por tanto, aquí puede retroceder a buscar a la media de 55 periodos y sería perfectamente natural y luego tratará de romper el rango por arriba. O se mete durante un ratote por aquí en una especie de rango que no está, pero que podría estar. Y este caminito podría no ser tan así como lo pinté, sino podría ser así, 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 y en algún momento romper para arriba, ¿ok? Así que paciencia con ella
Y en gráfico de 15 minutos yo ya estoy colocado por arriba. Pero si baja hasta la media de 10, hay que ponerle otra orden de activación. Así que trigger, precio en la media azul, 0.076. Déjenme ver si no la tengo puesta. Esta es la de mina. Mira, si baja aquí a 0.0766, una orden de 500 debe ser colocada a 5X para arriba. Y ahora es analizando, diciendo y haciendo. O sea, traducido, analizando, proyectando, encontrando el valor y al agua fría. Si no, ¿para qué tanto análisis? ¿Ok? Vamos a ver entonces a LRC. Y LRC en gráfico de 4 horas va en un rebote muy bonito, que sigue siendo un rebote, no es un movimiento consolidado alcista. Apoyó a la perfección, y esto fue maravilloso, que apoyó aquí en el POC, en el punto de control del BRBP. Y a partir de ahí rebotando para arriba. Va buscando estos máximos de aquí, pero puede ser que los cruce. Tiene dirección alcista, pendiente negativa en rebote validado, muy buen volumen, puntos fuertes para continuar subiendo y probabilidad mayor alcista. Para las siguientes 48 horas, si mal te va a estar en punto 44.80, pero muy probablemente alcance los puntos 55.27 dentro de 2 días más adelante. Ahora vamos a revisarlo en gráfico de 1 hora y a velocidad super turbo, y nos vamos a ver si le vamos a colocar alguna posición a LRC y dónde se la vamos a poner. ¿En qué plataforma? ¿Ok? Dirección alcista, pendiente positiva, fuerza de 35.80 para continuar subiendo, excelente volumen, cruce de medias, puntos fuertes para continuar subiendo, probabilidad mayor alcista. Por lo tanto, subida, retroceso máximo a la media o al punto de control y para continuar subiendo. Puntos de entrada muy buenos para LRC para ganarle en 5 a 7 horas por delante, desde los .3973 hasta los .3704. Iríamos para arriba, no para abajo. Y por último, en gráfico de 15 minutos, tenemos a LRC que lleva dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae, y que no está cayendo. Entonces, lo vamos a dejar con esta proyección, que sube hasta aquí, que apoya en el punto de control para continuar subiendo. Toda esta zona que te voy a marcar en un rectangulete verde oscuro es entrada alcista para LRC. A pesar de la dirección bajista del MACD, en gráfico de 15 minutos ya vamos buscando colocarnos para arriba, no para abajo. Lo que no me gusta es que está disminuyendo mucho el volumen y eso lo mete en lateral. Por lo tanto, va a tardar un poquitín en despegar, pero cuando lo haga, va a despegar para arriba. A LRC la puedo operar aquí, miren. Y estoy en LRC, déjenme ver si tengo una posición aquí. Esta es de teta, que no va perdiendo nada. Vamos a ponerle una posición alcista. Le vamos a poner dos posiciones. Una de activación en la zona de los .3995, que creo que ya la tengo puesta por aquí. Dice que no la tengo puesta. No sé por qué no las puedo ver. A ver, vamos aquí. Solo tengo abierta una en teta. Bien, vamos a ver aquí. LRC, orden de mercado, en este momento no, orden límite sí sería. Vamos a poner que si retrocede hasta .3973, una orden de 2.500 ya apalancados para que tomen 500 de la cartera y reserven algo para la comisión. A partir de ahí, queridos amigos, toma nuestra orden y nos vamos para arriba apalancaditos a 5X. ¿Cuánto estoy arriesgando yo realmente? $500 de margen de la cartera y me estoy apalancando a 5X. Miren, aislado, 5X. En cualquiera de las direcciones voy a estar a 5X. En este caso yo la voy a montar para arriba. Cuando venga y la tome, se va a sonar una campana porque BitGet tiene aparte sonidos. Y en el momento en que me avise que tomó la orden, vengo y coloco mi stop y mi take profit. Y listo. Vamos a ponernos aquí ¿en cuál tengo posición abierta? En teta. Vamos a ponernos aquí en el gráfico de teta. Y vamos a ver mi posición. Perdón.
que está en este momento en una pérdida total de 16 aunque ustedes vean, pues es esa justamente. Entonces Teta va cayendo, hace rato estábamos perdiendo solo $2, era buen momento para salirse, pero lo que yo puedo hacer es perseguir a la comadrejita, y entonces le vamos a poner aquí $500, pero para abajo. Ahí está, ya se abrió la posición, es este short que ven aquí, le ponemos un stop por aquí arriba, y miren con qué facilidad colocamos la posición. Le voy a hacer un refresh para que vuelva la campanita, porque ahorita no sonó, pero cada vez que colocas posición o cobras, o se llevan tu stop, te suena una campanita. Aquí está la posición ya, miren. Ah, caray, pero aquí tiene 2 abiertas en Teta. Y son estas. Y no me hizo el cambio a LRC, porque no habíamos actualizado. LRC USDT. Bueno, pues basta con que le pongamos LRC. Vamos a esperar a que cambie el gráfico. Ahora sí estamos ahí. Ya estamos cerca de donde la quiero poner. Así que yo creo que de una vez le vamos a poner aquí una orden de mercado. ¿Ok? Le vamos a poner aquí 2000, porque ya invertí en la otra. Y vamos a meterle aquí que para arriba. ¿Ok? Vamos a ampliar aquí. Y como es un long, debe ser este. Nos vamos aquí a conseguir una ganancia por aquí arriba. No se puede, dice que no se puede. Vamos a ver por qué. Es este long. Ganancia por aquí arriba. Perfecto. Y stop por aquí abajo. Perdón. Y ya estamos listos para... Listo. Les voy a regalar un par de pilones por ahí en Complacencias Cripto. Así que me paso para este lado. Ponemos esta intro. Les regalo 2 o 3 pilones. Y nos vamos. Se las voy a revisar en modo super turbo, ¿ok? Sin mucha explicación, solo pintarles la flechita de para dónde va a correr semejante moneda. Vámonos a ver. Aquí anda Maru Sande que dice que si reviso a Monero. Si me dices cómo se llama con sus siglas, porque yo no tengo obligación de saber cómo se llama Monero, ¿ok? Rubén Sierra dice que si puedo revisar a XRP. Déjenme ver si lo puse en pantalla. Sí, ahí está Rubén Sierra. Ok, entonces, Rubén Sierra que si reviso a XRP. Vamos a por él. Vamos a revisarlo aquí en el libro de órdenes de AGIX, gráfico de 4 horas. Y aquí vamos a poner a XRP. Están guisando en la cocina y me picó el chile. Están haciendo mucha cosa picante ahí. Y me picó la garganta espantosamente el chile. Bien, vamos a ver aquí XRP en gráfico de 4 horas. Libro de órdenes de BingX. Para las siguientes 48 horas tiene dirección bajista y va cayendo. Mira, es bien sencillo. Si Bitcoin para de caer, Ripple también. Y por aquí debería de parar. Y por lo que están haciendo otras monedas, te digo que por aquí va a haber rebote a la media. Nada más. Lo cual significa que si te montas alcista, tal vez en 48 horas cobres de 4.33 a 8%, que sería hasta acá. Pero te lo dejo solo hasta la media. Y te dejo un rango aquí, fondeadito en amarillito, porque es ilusión mía, porque todavía no tenemos la pendiente negativa de la DX. Entonces no hay rango, pero por volumen sí que hay rango. Entonces va a ir a buscar la parte alta buscando a la media. Así te lo dejo. Probablemente XRP se meta en un rango que va a tener por la parte alta .3997 y por la parte baja .3803. ¿Está dando entrada alcista? Sí. Estas mechas que ves aquí son indicativo de probable rebote a la parte alta a buscar a la media. Está en una nueva temporada de aproximaciones a la media para seguir cayendo. Tuvo cruce bajista de medias exponenciales. Listo. Vamos a ver otra más. A ver, Atom. Aquí me están pidiendo, Felipe Reyes me está pidiendo a Atom. Vamos a revisar a Atom. Una más después de esa y nos vamos. Atom USDT, libro de órdenes de BitGet. Y vemos cómo vamos por acá. Estábamos ganando $34 hace un rato y no los cobramos. Pero ahora mismo estamos cobrando 17 en mina.
para sumarlo al carrito del supermercado. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y cómo vamos aquí? Todavía nada. No hay de nada. Ni en teta, no hay nada. Y creo que LRC no está para el copy trading, queridos amigos. Creo que está solamente para mí y que no está habilitada para él. La voy a pedir que me la autoricen y en este día, si sigo operando, vamos a estar allí en esa. Ok, Atom, gráfico de 4 horas. Qué bien que se apoyó aquí en el punto de control. A partir de aquí, les dejo una flechita para arriba. Por supuesto me puedo equivocar, pero con criterio ustedes van a saber cambiar de dirección en caso de una equivocación en el estudio y análisis. Tiene dirección bajista con una fuerza de 23.88 que acaba de atravesar de abajo hacia arriba el punto 23 de la de X, pero eso no significa que esté cobrando demasiada fuerza el movimiento bajista, al contrario, no tiene, estamos justo en el punto de inflexión. Entonces esto tiene para rebotar cuando menos hasta la media naranja o a la parte alta de este rango que te estoy dibujando ahí. Este rango se queda fondeadito en amarillo porque es una alucinación mía. Por volumen no hay rango, por pendiente negativa u horizontal de la de X tampoco hay rango. Hubo cruce bajista, va a comenzar una temporada de aproximaciones a la media para continuar todavía cayendo. ¿Qué significa todo esto? Que si recupera hasta la media, hay peligro para volver a caer. Te dejo el rango hasta aquí. No hay rango y en caso de haberlo, te va a quedar nada más hasta ahí. ¿Listo? Listo. Una más y nos vamos. ¿Qué más están pidiendo a FED? Aquí miren, vamos a ver a FED, pero no te la voy a revisar en gráfico de 1 hora, te la voy a revisar en gráfico de 4 para que este video no se caduque, sino hasta dentro de 2 días más adelante. Vamos a revisar aquí a FED. FED es una de las que tengo entre cejas para invertir en ellas. Les quería comentar que yo quiero invertir en AGIX, que ya la compré ayer, FED, que en estos días voy a decidir cuándo y en qué momento y cuánto le meto, SDAO, GRT, Ocean, Ada Cardano, por supuesto, y una que se llama Ali, y otra que se llama BXB, con B de esta, BXB. Las dos B son Vs. Y otra que se llama DBC. Todas vinculan el mundo cripto con la inteligencia artificial y con el metaverso. Algunas para una cosa, algunas para todas las cosas. FED en gráfico de 4 horas, libro de órdenes de BingX y proyección a 48 horas más adelante. Dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado. Vamos así, miren. Ya acabé. Les acaba de dar entrada aquí por arriba de la media, pero ahí donde va todavía nos le podemos montar al vuelo, ¿ok? Vamos a revisarlo en gráfico de 1 hora para mí y para nuestra amiga que nos lo pidió, o nuestro amigo, y dice que se está topando con pared en este momento. Está en la zona de máxima resistencia, punto de control y media, y no lleva tanto volumen. Así que en vez de subir desaforadamente, probablemente aquí termine metiéndose en este rango. Más adelante en el tiempo, por supuesto que lo va a romper para arriba, no para abajo. ¿Ok? Así. Vamos a la parte alta, se va a establecer en un rango, va a titubear por aquí y va a tratar de romper para arriba. Así me quedo. Se le puede meter uno a FED, espérense a que esté por arriba de la media y del punto de control y que cierre vela. Antes no. ¿Listo? Vámonos. Un placer, queridos amigos, haber estado con ustedes. Solo déjenme ver una última cosita, a ver cómo vamos por aquí. No le metí ninguna otra posición a H-Bar y debería de ser colocada otra posición en H-Bar para arriba. Comprar, market, $500 a 5X y para arriba. Ponemos un stop aquí del 13% y no le ponemos target y la cobramos a mano. A esta velita le queda un minuto, con 30 segundos para cerrar. Y la que sigue va a ser fundamental para saber si toma nuestra orden de cacería que tenemos aquí abajo, o sea, orden trigger, o si nos vamos continuando para arriba y le cobramos otra migajita. Aquí
Parece ser que no estamos ganando todavía nada, pero estamos llegando a break-even y a punto de poder ganar. Y pues listo, con eso me despido. Vámonos para acá. Y queridos amigos de Trading en Español y Gareda, 1,000,000,000 de gracias por haber estado conmigo aquí en esta emisión tempranera. Déjenme limpiar ese último comentario que tenemos ahí. Y gracias por haber estado aquí, gracias por darme compañía. Le voy a ir a echar una mirada a la emisión solo para ver con cuántos likes estamos terminando la mañana. Y pues cosa curiosa, que cuando doy la información de Bitcoin rápidamente, se van todos los de Bitcoin, me quedo con poquita gente en pantalla y ya no alcanzan ustedes a tocar ni siquiera los 300 likes. Qué tristeza, porque esto me obliga a hacer videos cada tercer día. Nos vamos a ver cada 48 horas, queridos amigos, lo más probable, porque esto no da para crecer el canal. Me paso por aquí. Y hasta mañana, un placer. Gracias a todos aquellos que sí me apoyaron con su like y su comentario. Se los agradezco de todo corazón y estoy en gratitud absoluta y eterna con todos ustedes. Vayan a mi video cuando quede subido a YouTube, regálenme ahí un comentario, activen todo eso, que con eso me ayudan a hacer crecer el canal. Si les gusta esto y lo quieren diario, tienen que esforzarse mañana y tienen que alcanzar 350 likes por lo menos, si no vamos a tener que hacer videos cada 48 horas. Porque yo gasto mucho tiempo y energía en esto, queridos amigos, y entonces, si el canal va a ir creciendo tan lento, porque mi comunidad es lenta con los likes y los comentarios, está bien, nos quedamos así, pero entonces no va a haber video todos los días. Hasta mañana, queridos amigos, un placer, mucha suerte, muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre todas las cosas, bendiciones y muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para absolutamente nada. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Y lo voy a pensar bien a ver si vale la pena hacer el video de mañana sábado. Hasta mañana, probablemente.